La Tierra consta de muchos lugares que aún no han sido explorados. Algunos porque el hombre no ha mostrado interés, otros por la dificultad de hacerlo y otros porque les ha resultado imposible hacerlo. Aún con todos los esfuerzos que han realizado y aún con toda la tecnología de punta que existe hoy en día y con todo el dinero invertido, estamos hablando del mar y sus profundidades. El mar, considerado de forma genérica como el conjunto de los mares y océanos, también llamado océano mundial o simplemente el océano. Este cuerpo de agua salada interconectada cubre más del 70% de la superficie de la Tierra, alrededor de 361.132 kilómetros cuadrados. El mar modera el clima del planeta y tiene papeles importantes en los ciclos del agua, del carbono y del nitrógeno. Se ha viajado y explorado desde la antigüedad, mientras que el estudio científico del mar, la oceanografía, se remonta a los viajes del capitán James Cook para explorar el Océano Pacífico entre 1768 y 1779. Matthew Fontaine Maury es considerado el más grande de los oceanógrafos de la antigüedad. En una ocasión estaba enfermo en cama y él pensaba que todo iba a acabar ahí, pues en verdad se sentía muy mal. Cuenta la historia que le pidió a su hija que le leyera la Biblia y casualmente leyó el Salmo 8 y cuando llegó al versículo 8 le pidió lo leyera en repetidas veces. Este salmo dice así: las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Cuando terminó de escuchar estas palabras, él dijo: si la Biblia dice que hay sendero en el mar, yo los voy a encontrar. Cuenta que sintió el deseo y el ánimo para seguir viviendo. Así que en cuanto sanó y después de arduo trabajo y de intensa navegación, Matthew Fontaine descubrió estos senderos en el mar, los cuales son sistemas de circulación con interacción entre el viento y el agua. Isaac Newton dijo una vez: tengo la sensación de haber sido solamente un niño jugando en una playa, divirtiéndome al encontrar de vez en cuando un guijarro más liso o una concha más bonita de lo habitual, mientras el gran océano de la verdad se extendía ignoto ante mí. A todo esto, hacemos la mención para mencionar tan solo un hecho que, aunque se produjera más de 2520 años atrás, Dios le había dejado saber a Job cuán imposible era entrar en los abismos del mar. Leemos en Job, capítulo 38, versículo 16. ¿Has explorado las fuentes donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? Fijémonos la segunda pregunta. ¿Has andado escudriñando el abismo? Esta palabra abismo, en hebreo, tehom, que significa abismo, el mar principal o la provisión de agua subterránea, específicamente lo profundo. Y en español, abismo significa profundidad grande, imponente y peligrosa, como la de los mares, la de un tajo o la de una sima. También una segunda definición dice: realidad inmaterial, inmensa, insondable o incomprensible. Esto no está más lejos de la realidad como mencionamos anteriormente. El hombre no ha podido siquiera explorar más del 20% de todo el mar. Imagínense, desde hace casi siglo y medio tratando de explorar el mar, gastando millones y usando tecnología de punta, pero ya Dios sabía que para el hombre resultaría difícil lograr explorarlo en los abismos. Veamos algunos datos del mar. El mar cubre más del 70% de la tierra. Por algo habló el profeta Amos sobre el proceso de las lluvias que sale de la evaporación del mar, cuando aún no se sabía nada, y dijo, en Amos capítulo 5 versículo 8, es el Señor quien creó las estrellas, las Pléyades y el Orión. Él transforma la oscuridad en luz y el día en noche. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. Continuando con algunos datos del mar, están que no se ha podido explorar más del 20%. Lo más profundo que ha llegado el hombre con sus máquinas es a una profundidad de 10.994 metros. A una profundidad de 3.000 metros la presión es 300 veces mayor que la superficie. Con todo y esto, Dios es quien le ha puesto sus límites y hace que permanezca sin moverse de su lugar. Se conoce más de la superficie de la luna que de los fondos marinos, dijo una vez un científico. Leemos en Job, capítulo 38, versículo del 8 al 10, donde dice: ¿quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límite a sus orillas. Dije,
De aquí no pasarás. Aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Por supuesto que la respuesta a estas preguntas es que lógicamente nuestro Creador lo hizo. Leemos en Jeremías capítulo 5 versículo 22. No me tienes respeto. ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? Yo, el Señor, con la arena defino el límite del océano como frontera eterna que las aguas no pueden cruzar. Las olas pueden agitarse y rugir, pero nunca podrán pasar los límites que establecí. Otros datos sobre el mar que el hombre no sabía del mar y lo descubrió muchísimo tiempo después son los montes submarinos que existen, que hay más de 170.000 montes submarinos, de los cuales tan solo se habían investigado un 0,002%, según datos de Greenpeace. Pero esto ya lo había visto Jonás cuando fue tragado por el gran pez. Leemos en Jonás capítulo 2 versículos 5 al 6. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Como podemos ver, el mar es un vasto universo que está presente en la tierra. No por nada, en la palabra de nuestro Creador se menciona el mar en más de 70 ocasiones para referirse a lo grande e inmenso que es. Escrito por diferentes escritores que en ese entonces le era imposible saber que esos datos eran reales, pero que fueron inspirados por un solo ser celestial, inteligente y creador de todo, nuestro Señor. Por eso, cuando usted esté pasando por alguna situación, solo piense que nuestro Creador es el hacedor de este inmenso mar, que es más grande que cualquier cosa que a usted le esté pasando. Dios nos bendiga.